Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Son las condiciones que la Casa Blanca impuso al régimen de Irán para firmar el acuerdo definitivo. La nota de Román Lechman esta mañana en Infobae tiene como bajada: Washington solo concederá beneficios económicos a Teherán si desmantela su proyecto nuclear y descarta su apoyo financiero a Hezbollah, Hamas y los hutíes, que son enemigos declarados de Israel. Así las cosas, ¿verdad? Mira, primero, esto no es un tratado de paz, esto es un memorando de entendimiento, Memorandum of Understanding, en el cual en los 60 días se va a llegar a un tratado de paz. Como tú acabas de explicar, todo está atado a componentes como ahora mismo, que salió una noticia ahí que todo el mundo malinterpretó. Se va a hacer un fondo de $300 mil millones para la reconstrucción e inversiones en Irán. Este fondo no tiene dinero norteamericano, es un fondo que lo va a financiar los países del Golfo, convenientemente. Si Irán se suscribe a no atacar, si Irán deja de mandarle dinero a las actividades terroristas en el Medio Oriente, que incluye los hutíes, que incluye Hezbollah, Hamas, etcétera, etcétera. También otra de las condiciones que tiene este memorando de entendimiento, que por cierto esta semana, aunque no se haya firmado, y todo esto también no va a tomar efecto hasta el viernes, donde se firme la apertura del estrecho de Hormuz, el movimiento de los barcos, todo está suscrito al viernes, de ahí en adelante. Pero sí hay reuniones en este momento sobre las materias técnicas. Número uno, la IATA, la Agencia Internacional Atómica, va a entrar en Irán y tienen derecho a entrar, como se hacía antes del 2015, a inspeccionar para asegurarse de que no estén desarrollando una bomba. Ahora, ¿cuáles son los detalles que están preocupados y buscando? Cómo recuperar ese material físil que está enterrado, el costo que va a tener eso, hacerlo, y otras pautas, cómo ellos pueden verificar que no hay transacciones bancarias para ellos traspaso de dinero a estos elementos fuera del país. También, en contra de mucho que le pese a Netanyahu, también cese de hostilidades en el Líbano. Aunque Netanyahu afirmó primero, este tratado lo firmaron los americanos e Irán, no tiene que ver nada conmigo. El pueblo de Israel mantendrá tropas en el sur del Líbano, y eso es una pauta que se entiende, porque es una cuestión de autodefensa, y hasta que el gobierno del Líbano no acabe de desarmar a Hezbollah, si Hezbollah quiere seguir vivo, que sea un partido político como cualquier otro partido político en el mundo, pero es el único partido político en el mundo que tiene un ejército. Y hoy por hoy, parte del Líbano, si el Líbano quiere ser lo que fue en los años 50 y 60, que era el equivalente a la Corte de Marsella en Francia, que era el equivalente a la banca donde la gente iba, los árabes iban a su, digamos, como nosotros vamos, la gente viene del norte, viene a la Florida en el verano, como la gente en Brasil va a Copacabana de vacaciones. Eso es lo que era el Líbano en el Mediterráneo en los años 60. Entonces, si quieren inversión, si quieren paz, ahora que ya se resolvió el problema técnicamente de Siria, el Líbano ya no va a ser un apéndice de Bashar al-Assad, no va a ser un apéndice de Hezbollah. Hezbollah es un punto que siempre los israelitas van a tener muy pendiente, porque ha habido estas unidades que siguen atacando y han visto entrar en pueblos cristianos, tomarlos en el sur del Líbano, que eso es otra cosa que la gente se olvida. Aquí todo el mundo se olvida de los cristianos, aquí nada más que hablan de los musulmanes, pero muchos de estos países tenían un 40 o un 60% de población cristiana en los años 50, 60, y se desaparecieron. El punto, así que estos son los contingentes que se están jugando ahora con las pautas con Irán. No son muy halagüeños estos contingentes, ¿no? Estos hechos contingentes. Porque, a ver, si nosotros decimos el domingo a la noche, 8 de la noche, por decir algo, 7, 8 de la noche, el titular era: se reabre el estrecho, se firmó el acuerdo. El lunes dijimos, bueno, ojo, se firma el viernes. El viernes 19. Ahora decimos, bueno, esto es un memorándum de entendimiento
El viernes se va a firmar un acuerdo por el cual el acuerdo final se va a desarrollar en 60 días. ¿Ok? Martes, vemos todas estas variantes y contingencias, como usted llama, que tienen que cumplirse para que todo esto siga funcionando. ¿Qué le explicamos a la persona que se levanta a la mañana, escucha todo esto y dice, ¿cómo es diferente esto de hoy, el mundo de hoy, 16 de junio, al mundo de fines de febrero cuando empezó esto? Bueno, si le afectas el bolsillo, vete a ver cómo está la gasolina. Ya está en 3.70 y pico, 3.60 y pico, muchos garajes, donde estaba 4.19 hace 3 o 4 días. Okay. Que eso es lo que la primera cosa que la gente se da cuenta. Lo que quiere decir que algún impacto tuvo en tu bolsillo en Miami, Juanito aquí en Hialeah. Ahora, la otra cosa es esta. Sabemos ahora que que eso es lo que pasa con las premisas. No, que si se firmó, no, se firmó electrónicamente el domingo. El pacto el memorándum ahora, los mismos iraníes habían dicho que no se iba a abrir el estrecho hasta el viernes. Con todo el que Trump dijo en su Truth Social, no, que ya abierto, que zarpen los barcos y toda esa que fluya el petróleo. Que fluya el petróleo. Eso hay que deminar, hay que sacar las minas de muchos de esos corredores. Eso toma días y semanas en hacerse. Ahora en el G7, que habíamos hablado ayer, Sí. está Trump, que había se reunió con Macron, hoy hay una sesión especial sobre Irán, donde van a participar 3 miembros que fueron esenciales en, ¿cómo se llama?, la tramitación de este memorándum y la ruta de la hoja de paz. Y estos 3 países son los mismos 3 países que están auspiciando el fondo ese de los $300 mil millones de reconstrucción e inversión en Irán, de los cuales ellos también tomarán parte. Así que cuando tú hablas de estas cosas, en la geopolítica, en la estabilidad mundial, donde el que era enemigo tuyo ayer está dispuesto a ir a invertir en tu país para asegurarse su estabilidad de seguridad. Esos son problemas que por fin estamos viendo los países del Golfo unidos, que no, cada uno era independiente por su cuenta. El mundo no quedó igual después de esto, del 28 de febrero. Con todo que los liberales, obviamente, la prensa liberal, el error geopolítico más malo que tuvo Trump, seguir a Netanyahu en una guerra que no se iba a ganar. Okay. Primero, ¿cuántas guerras se han ganado después de Vietnam? Todas las guerras que han habido después de Vietnam han sido stalemates. Dejamos sin conclusión. Dejamos la guerra del 91 del Golfo sin conclusión. Le dimos una entrada de patada al ejército iraquí. Pero ¿dónde estuvimos en el 2003? La Segunda Guerra del Golfo. ¿Cuántos años estuvimos intrometidos en Afganistán? 22 años. ¿Cuántos años? Ponte a pensar todo lo que hemos. Lo único que ha sido contundente es la salida de Maduro, que todavía el país está en un proceso de cambio. La operación en Panamá en el 90. La operación en Granada, que eso no se puede considerar un conflicto a nivel internacional, eso fue entre 2 países, pero todo lo demás se ha quedado inconcluso. Mira cómo está la guerra esta de Ucrania. ¿Tú crees que va a haber Ucrania llevaba peleando hasta el 2014, que es cuando toman Crimea? Hay una pausa, ¿y qué ocurre en el 2022, 2023? ¡Boom! 2022 empieza otra vez una guerra que ya vamos por 5 años. O sea que el que piense que esto es abrir y cerrar el libro y se acabó, no es así. Así que todo esto que estamos viviendo es nuestra nueva dinámica internacional. Y llegar a un tratado, llegar a un convenio donde que tiene que ser verificable a través de la IATA, con todas las cuestiones de proliferación nuclear entrando en Irak como hacían antes del 2015. Entonces ya veremos una estabilización mundial. Los chinos están viendo todo esto, los chinos estaban muy pendientes. Sí. Y como hablamos ayer, así que la gente no piense que esto es, ¿cómo se llama? Cosas que tienen que ser absolutamente rígidas, como o te casaste o te divorciaste, claro, y de ahora en adelante no vivimos juntos. Las cosas en la geopolítica no son
tan fáciles como uno lo quiere que sea. Bueno, le pregunto a la IA, porque uno no tiene la memoria tan ágil. Le digo, ¿cuánto costaba el galón de gasolina en febrero? Me dice 2,91. Fines de febrero, ¿verdad? Lo que estamos a 60 centavos, vamos a decir, más o menos, de volver al precio que tenía en el mes de febrero. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Digo, reduciendo el tema a un tema económico, que es finalmente de lo que muchas veces se trata, ¿verdad? Muy posiblemente, y me queda esa sensación, no la voy a saber, pero me queda esa sensación de que si la gasolina no hubiera sufrido, no hubiéramos estado hablando y no le hubiéramos dado la intensidad que merece al tema iraní. Pero como generó un impacto internacional tan grande con todo el tema del petróleo y un reflejo en las economías de los bolsillos, automáticamente el mundo empezó a mirar también a esas cuestiones. Pero me quedo con algo que usted señaló ayer, que es que aprendimos de todo esto. La gasolina puede bajar a 2,91 la semana que viene, vamos a poner. Pero lo que el mundo aprendió son nuevas metodologías de transporte, nuevas metodologías de explotación y de transporte de petróleo. Alguien empezó a mirar seguramente nuevas maneras de energías. Me quiero quedar con eso también, no solamente reducirlo al dinero, porque el dinero, obvio, eso nos resuelve el día a día. Pero si no aprendemos algo, si no hacemos un análisis de qué aprendimos de todo esto, perdimos 2 meses, murió gente, gastamos un montón de plata y llegamos a foja cero. Entonces, sí creo que es importante, como usted lo señala, poner los temas en perspectiva y poner la lista de los pros y los cons, ¿no? Para poder. Mira, el ejemplo clásico. Yo llevo viniendo aquí al trabajo. Cuando nos mudamos, la compañía que yo trabajo, en el 2014. O sea, ya llevo 12 años viniendo al Doral todas las mañanas. Okay. Por casi 6, 7 años venía por el Turnpike. Cuando me bajaba en la 41, estaba 22 minutos para llegar al 87 y la 36. Tú puedes creer que un día dije, no, basta ya, yo no puedo estar 20 minutos con 5 semáforos. Ahora vengo por el Don Shula y por el Palmetto y estoy aquí en 15 minutos. O sea que, como tú dices, mucha gente está acostumbrado a un estilo de vida, a una ruta, a una cosa que es cómoda. Y cuando ocurren estos incidentes, cuando tú dices basta ya, como han hecho los países del Golfo, que ya están planeando en hacer rutas alternas para sacar su petróleo, para que el estrecho de Hormuz nunca sea otro problema. Es una lección aprendida. Es una lección aprendida y que tiene consecuencias, como tú dices, los cambios para el futuro. Y ahí es donde se aprende de todo. Tú aprendes de un idiota a no ser idiota. En otras palabras, en la vida aprendemos del momento que tú sales de tu casa a confrontar el día, de todo. Tú ves los animales por la mañana, mira, en ese mismo Don Shula, tú los ves que vienen desde el sur. Yo me monto ahí en Killian, en la 104. Y tú lo ves que cogen del carril de la extrema izquierda y rompen hacia la derecha para ir al embudo antes que se va para South Miami. Y después cortan otra vez. Y ya es costumbre. Y son gente que vive en peligro todos los días. Pero así es que les gusta a ellos. Y hay otra gente que va paulatinamente en su carrilito y llega. Así que a veces el cambio duele, a veces el cambio es diferente. Es como dicen, pero a veces es necesario. Como dicen habitualmente, salir de la zona de confort, ¿verdad? Exactamente. Radio, la información nunca sonó tan bien.